Ok, bienvenidos al segundo vídeo del curso gratuito Las 4 fases de la enseñanza de yoga. Hoy vamos a centrarnos en la fase 2, así que si no has visto el anterior vídeo relacionado y centrado en la fase 1, te recomiendo que pulses este y que te vayas al primero, porque esto va a ser como ir sumando capas e información. Uno no va a llegar a la fase 2 sin más, sino que lo va a construir sobre la fase 1. Así que, pues lo dicho, si no has visto el primero de los vídeos, pausa este, que no te lo vas a perder, te miras el primero, te observas ahí en esa fase 1 y entonces te vienes a la fase 2. Esta fase 2 de la enseñanza de yoga es la evolución natural que va viviendo un profesor desde el inicio de sus primeras clases, ¿sí? Como te decía en el anterior vídeo, no son periodos rígidos, sino que simplemente esta fase se va solapando con la primera y se irá en algún momento solapando con la tercera de las fases. Pero ¿cuál es el contexto general, esos puntos en común que vivimos dentro de lo que sería una fase 2 de la enseñanza de yoga? Bien, pues esta es una fase en la que combinas prácticamente dos trabajos. Tienes tu trabajo principal, que es el que te sustenta económicamente a ti, a tu familia o bueno, a ti solo, y tienes la enseñanza de yoga, que desde la fase 1 ha ido cogiendo fuerza y presencia en tu día a día hasta el punto puede llegar en el que, pues eso, sientes que tienes dos trabajos que requieren de ti la misma dosis de energía, de dedicación, de cariño y de foco. Dentro de esta fase 2 hay como diferentes grados, ¿de acuerdo? Porque a medida que nos vamos a ir dirigiendo hacia la fase 3, la enseñanza de yoga va cogiendo más fuerza y de algún modo, a medida que vamos ya acercándonos a la fase 3, es ese momento en el que tú empiezas realmente a pensar y a considerar la posibilidad esa de, ¿te imaginas que yo me dedico plenamente a la enseñanza de yoga? ¿Te imaginas que yo dejo ese trabajo principal y me dedico por entero a mi enseñanza, a dar clases, a organizar retiros, a organizar eventos? Esta es la fase 2, ¿sí? Desde ese punto en el que vamos creciendo desde nuestras primeras clases hasta ese punto en el que ya empezamos a considerar que yo me siento muy bien dando clase, yo siento aquí una vocación grande y yo me quiero dedicar plenamente a eso. Aquí tenemos el terreno de la fase 2. Puede ocurrir, como te decía en el anterior vídeo, aquí es donde hablamos de lo que son los puntos en común que solemos vivir en la enseñanza, pero todo puede variar en base a lo que tú estés viviendo en este punto. ¿Qué puede ocurrir aquí? Pues que dentro de esta gran pregunta a la que vamos a llegar o de esa gran voluntad de dedicarnos plenamente a la enseñanza, puede ocurrir que tú llegues aquí y estás feliz con tu trabajo principal y dando tus 2 clases o 3 clases a la semana. Y es bien, y es perfecto, tú te sientes perfectamente cómodo en este punto y aquí se acaba tu fase 2. Aquí seguirás desplegando tu enseñanza, refinando tu pedagogía y tu habilidad, pero te encanta tu trabajo principal, te encanta combinarlo con ese acercamiento esporádico, puntual, pero recogido hacia las clases de yoga y puede que tú aquí en este punto pues te quedes tranquilamente durante años. Y es perfecto. Esta fase se va a ir enfocando poco a poco hacia todos aquellos que sentimos que queremos más de la enseñanza de yoga. Entonces, esta fase tiene muchas ganas, tiene mucha energía, pero también tiene mucho agotamiento. Es una fase agotadora. Agotadora porque tú quieres más, dices que sí a muchas cosas, puede que llegue un punto en el que cojas más horarios o más clases de las que energéticamente puedes sostener, porque recordemos que tienes ese trabajo principal, entonces puede que vivas ahí determinados puntos de congestión de horario y de agotamiento, porque lo quieres esto, pero todavía manejas los empleos. Por tanto, el gran reto, el gran desafío dentro de esta fase 2 es atravesar ese momento en el que tú sientes que quieres más de la enseñanza de yoga, que empiezas a proponerte en serio a ti y a tu entorno que quieres dedicarte plenamente a la enseñanza de yoga. El reto es dar ese paso hacia adelante, que lógicamente está influido por la incertidumbre económica, por la inseguridad de podré o no, porque a nivel cultural vivimos en un país en el que la enseñanza de yoga a nivel profesional todavía está dando sus primeros pasos, ¿sí? El tema de la regularización de la enseñanza pues prácticamente acaba de empezar, con lo cual tenemos muy instaurado esa creencia de que y del yoga no se puede vivir, ¿sí? Entonces el gran reto, el gran desafío es ir mejorando igualmente en tu lado docente de la enseñanza y en tu pedagogía y en dar el paso final a dedicarte plenamente a la enseñanza. El momento, como puedes intuir, en el que avanzamos a la fase 3 es cuando ya directamente pues hemos dejado atrás la fase 2, decidimos que vamos a por todas con la enseñanza de yoga y a partir de ahí se inicia la fase 3, donde ya tenemos
todo nuestro foco y toda nuestra energía puesta en la enseñanza de yoga a nivel profesional, on fire y a tope. Entonces, esta fase 2, como te decía, tiene muchas ganas. Es una fase en la que puedes en algún momento sentirte sobresaturado, sentirte agotado por el despliegue de energía y de intensidad en esas dos variantes dentro de tu contexto. Entonces, ¿qué podemos hacer en este punto? Realmente, aquí, con un plan y una estrategia pensada, con sentido común y con acciones desplegables, podemos hacer muchas cosas. Igualmente, tómatelo con calma. Lo primero que vas a hacer y que yo te recomiendo es que te sientes y hagas un plan y que tomes decisiones, si tú quieres, orientadas a que llegue ese momento en el que tú puedas dedicarte a la enseñanza de yoga de manera plena, pero siendo consciente de todas las particularidades y del contexto que tú vives. Es decir, yo no te recomendaría que te lances de cabeza a abrir tu propio centro de yoga sin un plan detrás que te sustente a nivel económico, a nivel estratégico y a nivel de proyección. ¿De acuerdo? Vamos a hacer las cosas poquito a poco. Entonces, ¿por dónde tienes que empezar? Por darte cuenta de cuál es la situación que tú estás viviendo en este punto. ¿Cuáles son las estadísticas? ¿Qué tipo de números, de cantidad de alumnos y de posibilidades manejas actualmente con tu enseñanza de yoga? Porque sabiendo desde dónde estás y hacia dónde quieres ir, tú puedes ir marcando un plan. Entonces, dentro de esta fase 2, donde podemos hacer tantas cosas, vamos a hablar por un lado de lo que es la enseñanza, de lo que es la docencia y por otro lado de esos pasos relacionados con el foco y la dirección hacia nuestro propio negocio de yoga. En este momento pueden ocurrir muchas cosas, que tú estés trabajando en varias salas, que tú estés trabajando solo en una sala, pero ya tienes varios grupos con alumnos bastante fieles y con una práctica consistente. Puede ser que estés trabajando en un centro de yoga que no es propio todavía, pero también es una enseñanza bastante estable. Puede ser que estés trabajando a nivel online. En este punto ya sabemos que es una posibilidad que ha tomado mucha fuerza. El tema es que las clases empiezan a ser consistentes, que tú ya tienes una identidad y te has ubicado dentro de un rol de profesor, que hay mucha confianza ya en esa transmisión de la enseñanza y que quieres ir a por más. Entonces, en el lado docente de la enseñanza hay algo que yo siempre recomiendo a los profesores de yoga que empiecen a construir cuanto antes y es el tema de desarrollar o de empezar a componer su propio archivo profesional, ¿sí? Si en el anterior vídeo yo te recomendaba que diseñaras tus clases, que investigaras y que una vez dada esa clase revisaras, reordenaras, mejoraras para ir sacando poquito a poco tus tablas de profesor de yoga, en esta fase le vamos a dar un punto más a esto y este archivo profesional te va a ir acompañando ya a lo largo de toda tu enseñanza de yoga. Lo vamos a empezar a crear aquí. Es decir, dentro de este archivo profesional, ¿qué entrarían? Pues todas las secuencias que tú has preparado desde el principio. Yo tengo cuadernos y clases de yoga de mis primeros momentos como profesora y los tengo todos guardados. Es cierto que al principio, y por eso, gracias a la experiencia, puedo recomendarte hoy, centraliza todo ese trabajo. Porque claro, yo mis primeros años tenía secuencias en una libreta, en hojas sueltas, en el bloc de notas del móvil, bueno, por todas partes, en los propios cuadernos de la formación. Lo que hice fue con el tiempo recopilar y traerme todo ese contenido que yo he trabajado de manera propia para mis clases en un archivo profesional, sería mi archivo profesional como docente de la enseñanza de yoga. ¿Por qué? Porque una enseñanza de yoga de calidad, inspirada y profesional no solo da clases de manera intuitiva o de manera espontánea. Desde mi manera de percibir la enseñanza y desde mi propio manejo como profesora, yo siempre te voy a recomendar que planifiques tus sesiones y que las diseñes. Y en este punto ya te voy a recomendar que centralices ese trabajo y que realmente tengas bloques de tiempo en tu semana dedicados a la mejora y profundización de todo ese contenido que transmites a los alumnos. Ahí es donde se puede ir de verdad refinando un buen docente de la enseñanza de yoga, trabajando sobre su propio material y sus propios contenidos. Ahí es donde tú te das cuenta de que tienes un lenguaje propio, de que tienes un discurso propio, de que tienes una manera y determinados temas que tú priorizas en tus clases, de que tienes determinadas maneras de secuenciar, de explicar y de dirigir a los alumnos en clase. Todo eso marca la diferenciación con el resto de los profesores de yoga, porque hay algo que suele inquietaros mucho a los profesores de yoga que estáis en esa fase 1, fase 2 y es ¿cómo me voy a diferenciar yo en un mundo donde hay tantos profesores de yoga y tan buenos? Bueno,
El tema es darte aquí y reconocer que tú eres un profesor de yoga completamente único, porque tu manera de filtrar, de vivir, de experienciar tu propia práctica de yoga y tu manera de transmitirla es completamente diferente al resto. Nadie tiene la misma experiencia que tú, nadie mira la enseñanza de yoga y exactamente igual que tú eres completamente diferente y único. ¿Y qué te ayuda a ir reconociendo todo ese valor intrínseco que hay en tu propia enseñanza de yoga? El trabajar diariamente sobre ello. Ese archivo profesional es de alguna manera el reconocimiento material de que tú eres completamente diferente al resto de los profesores de yoga. Y ahí se gana una confianza, se gana una identidad y se gana una consistencia que luego se transmite cuando tú te colocas delante del grupo de alumnos. Esa vibración de reconocimiento de yo hago mi trabajo bien, me lo he currado, me lo investigo, lo exploro y lo trabajo y lo transmito de manera honesta y sincera, se percibe en las clases. Es ese trabajo que está, como te digo yo siempre, en el backstage del profesor de yoga, ¿sí? No es ese punto de líder, de manejo, de lo que es la enseñanza de yoga, sino que es todo ese trabajo que le da verdaderamente sostén y solidez a lo que se ve hacia afuera. Entonces, mi primera recomendación dentro de esta fase es que empieces a trabajar y dediques tiempo al despliegue de tu propia enseñanza a través del trabajo interno y en soledad de tu propio archivo profesional, de tu propia enseñanza de yoga. A partir de ese trabajo, como te decías, donde se va desplegando y te vas dando cuenta de que en realidad sí hay una marca personal propia, un lenguaje propio y un discurso propio. Por tanto, ahora sí te recomendaría, si te apetece y tú lo decides de esa manera, que empieces a transmitir con regularidad y con consistencia en tus canales de comunicación. El primer canal que yo te voy a recomendar en este punto de comunicación es el email marketing. Es que tú recojas el nombre, el teléfono y el correo de tus alumnos para mantenerte en contacto con ellos a lo largo del tiempo. Entonces, ¿qué supone dar este paso? Que si tú recoges información de los alumnos, inmediatamente tienes que tener bien atada toda la ley de protección de datos. Con lo cual, en este punto sería ese instante en el que tú conectas con un abogado, con un asesor y le dices, mira, yo recojo esta información de los alumnos, dame o voy a contratar el pack de todo lo que necesito para tener estos temas bien atados. Ese recoger la información de los alumnos te sirve no solo para mantener la comunicación diaria, la gestión diaria de las clases con ellos, sino para ir engrosando poquito a poco esos alumnos potenciales que pueden estar o que te pueden tener ubicado en su campo de visión o de acción para practicar en algún momento contigo, y puedes utilizar esa base de datos, digamos, para, pues mira, voy a organizar un taller dentro de 2 meses. Pues tú envías a toda tu base de datos la información sobre ese taller y así es cuando vas dándole consistencia y no solo trabajas en el día a día con tus alumnos, sino tienes esa posibilidad de comunicar hacia afuera tu enseñanza de yoga. Entonces, hasta ahora, archivo profesional, identidad como profesor, date cuenta y trata de hacer un trabajo de reconocimiento claro sobre qué te diferencia a ti, cuáles son tus valores en clase, cuáles son las fortalezas de tu enseñanza de yoga para poder poco a poco transmitir eso hacia afuera, hacia los alumnos. 3. Un sistema de comunicación fiable. Las redes sociales pueden estar ahí, pero como siempre, ya lo sabrás, las redes sociales son una empresa externa que está sujeta a algoritmos y a inversiones de publicidad. El email marketing es una manera en la que puedes comunicarte con el alumno con un poquito más de confianza. Llegas semanal o quincenalmente o mensualmente a su bandeja de entrada y él ya decide si te lee o si no te lee. Más cosas que puedes hacer desde este punto que aunan esa faceta docente y emprendedora. Empezar a pedir, a solicitar el testimonio de tus alumnos. Qué bonito es, ¿verdad? En esa primera fase, hablábamos en el vídeo 1, de que un alumno se te acerque y de manera espontánea te diga, Susi, qué bien, cómo he disfrutado hoy la secuencia, es que tu voz, es que esta manera en la que hemos entrado en Utthita Trikonasana, qué bien me he sentido en Savasana. Todos esos comentarios que brotan de manera espontánea durante tus primeras clases, en realidad te van dando mucha fuerza, te van dando pistas también sobre qué es realmente lo que llega de verdad a un alumno de tu enseñanza de yoga, qué es lo que verdaderamente se te da muy bien en clase. Te va dando confianza en que lo que estás haciendo, oye, tiene buena dirección. En esta fase, en la fase 2, yo te recomendaría que de manera intencional busques
esa información desde tus alumnos, que de vez en cuando les preguntes o tengas algún Google Docs, algún formulario, cuestionario, donde abiertamente y con confianza y honestidad les preguntes, oye, ¿qué es lo que más disfrutas practicando conmigo? ¿Vale? Para que puedas ir recogiendo los testimonios y puedas en algún momento empezar a compartir todas esas voces que hablan tan bien de ti y de tus clases de yoga. Esa es la manera en la que también vamos a ir creciendo y comunicando nuestra enseñanza hacia adelante. Entonces aquí busca la manera, desde tu propio contexto, de ir solicitando puntualmente a los alumnos que te expliquen, que te cuenten cuánto disfrutan o qué es lo que más disfrutan de tus clases de yoga. Puedes hacerlo de manera más cercana o de manera más casera si estás en unos primeros momentos de la fase 2, o puedes ir avanzando y refinar más ese proceso si estás acercándote a la fase 3, porque en la fase 3 vamos a necesitar esto. No es lo mismo que yo te diga que lo voy a hacer porque me nace, lo bueno que es practicar yoga conmigo y lo buena que es mi enseñanza, que te lo digan otras personas, ¿de acuerdo? Es el reconocimiento social, es el poder de la prueba social, de los testimonios. Entonces, en este punto, empieza a pensar cómo puedo recoger yo esto y archivarlo. Lógicamente, en el momento en el que lo quieras compartir, tú tienes que solicitar el permiso, ¿de acuerdo? Bien, hasta este punto hemos hablado del archivo profesional para seguir trabajando tu lado docente y que vayas haciendo ese trabajo en torno a fortalezas, valores, transmisión de la enseñanza de yoga. Hemos hablado de la comunicación diaria con el alumno a través de un sistema de comunicación fiable y consistente, que puede ser en este caso el email marketing. También hemos hablado de cómo empezar a recoger de manera intencional todos esos testimonios y esas valoraciones acerca de tu enseñanza de yoga. Todo este trabajo conjunto va a ir creando poco a poco, te vas a ir dando cuenta de que sin forzarlo, tu propia identidad, tu propio rol como profesor de yoga, tu propia marca personal va a ir brotando. Va a ir retirando capas hasta que nace esa identidad genuina, auténtica, que sin lucha y sin comparaciones nace de ti. En este momento puedes sentir esa necesidad de voy a tener mi página web. Perfecto. Ahora bien, estamos todavía en una fase 2, podemos ir avanzando hacia la fase 3. Yo en este punto te recomendaría que todo aquello que puedas hacer tú mismo, te lo hagas tú mismo. ¿Vale? Te decía al principio del vídeo, no te lances de cabeza a abrir un centro de yoga sin un plan económico y pensado a largo plazo detrás, porque, oh Dios mío, pueden ocurrir desastres en este punto. Entonces aquí es lo mismo, ¿quieres dar esos primeros pasos hacia tu página web? Perfecto, yo cuanto antes hagas esto, mejor. Ahora bien, y te vuelvo a contar una anécdota personal. Yo no invertí en el rediseño profesional de la web del Instituto de Yoga hasta que validé que el Instituto de Yoga era realmente un negocio rentable, inspirado y sostenible para mí, porque yo lo manejaba todo en ese momento. Yo fui trabajando con mi WordPress gratuito, fui haciéndome prácticamente un hacha en todo lo que es el manejo de WordPress, fui buscando las alternativas, las pasarelas de pago, la manera de poder construir mi propia comunicación a través de la newsletter del Instituto de Yoga. Antes se enviaba los miércoles, ahora es los martes, pero lleva 6 años en marcha, o sea, hay mucho trabajo ahí. Fui buscando también la manera, con herramientas gratuitas, de poner mis primeros productos y servicios a la venta. Y ya cuando vi que el Instituto de Yoga se sostenía y que había un remanente económico, sí, guardado para este momento, fue cuando yo dije, vale, pues ya vamos a invertir de manera profesional en la identidad, en el branding y en el diseño de la web del Instituto de Yoga. Entonces, para recopilar, la fase 2 es ese momento en el que te das cuenta de que la enseñanza de yoga coge mucha fuerza en tu vida, ya sea con centro propio o con varias salas, y que quieres dar ese paso hacia dedicarte plenamente a tu enseñanza de yoga. Aquí hay varios aspectos que podemos abordar desde el lado docente, que sería el archivo profesional, y desde el lado emprendedor, que sería empezar a recoger esos testimonios de manera intencional, el ir perfilando poquito a poco toda esa identidad de profesor de yoga único y genuino para empezar a comunicarlo hacia afuera, y de, si te apetece en este punto, abrir esa pequeña ficha de Google My Business que puedes trabajar de manera gratuita gracias al buscador de Google, donde puedes localizar físicamente tu enseñanza de yoga. Espero que todas estas herramientas te den la oportunidad de trabajar un poquito más a fondo tu enseñanza de yoga en esta fase 2, y seguiremos avanzando en el próximo vídeo acerca y hacia la fase 3.